Cuando hablamos de poner un cuerpo rígido en equilibrio, hablamos de que un objeto sometido a diversas fuerzas no se desplaza, es decir, no tiene movimiento relativo en ninguna dirección, y esto significa que la sumatoria de fuerzas que lo afectan es igual a cero. De igual forma, aunque un objeto esté quieto con respecto a un punto, este objeto podría estar girando. Entonces, como nosotros hablamos de un cuerpo en equilibrio, de tal manera que también la sumatoria de momentos será igual a cero. Si hablamos de un cuerpo rígido en dos dimensiones, la sumatoria de fuerzas será igual a cero si consideramos la sumatoria de fuerzas en X igual a cero, la sumatoria de fuerzas en Y igual a cero. En el caso del cuerpo rígido en dos dimensiones, la sumatoria de fuerzas en Z no aplicará debido a que nuestro objeto únicamente está en dos dimensiones. En cuanto a la sumatoria de momentos, si tendríamos una sumatoria de momentos en X igual a 0, sumatoria de momentos en Y igual a 0 y sumatoria de momentos en Z igual a 0, en nuestro caso con el cuerpo rígido en dos dimensiones, en nuestra sumatoria de momentos en X y nuestra sumatoria de momentos en Y no aplicarían, porque el objeto solamente podría girar como lo planteamos en este cuerpo en dos dimensiones, en este sentido, donde el vector momento es un vector que sale del plano del pizarrón y en ese caso sería un momento en Z, en el eje Z. No existe un momento en el eje X o un momento en el eje Y estos dos términos no aplicarían. En consecuencia, para poner en equilibrio un cuerpo rígido en dos dimensiones, tenemos que apoyarnos de tres ecuaciones de equilibrio, las cuales son la sumatoria de fuerzas horizontales, la sumatoria de fuerzas verticales y la sumatoria de momentos en Z, todos iguales a cero. Si se cumplen estas condiciones, nuestro objeto se encuentra en reposo o en equilibrio. ¿Cómo se resuelven este tipo de problemas? Primero, tenemos que, como siempre, hacer nuestro diagrama de cuerpo libre. Ya debemos de conocer que el diagrama de cuerpo libre es un dibujo en el cual se representan todas las fuerzas que intervienen en el objeto y se sustituyen los apoyos por las fuerzas correspondientes o las reacciones. Sustituir los apoyos por las reacciones. ¿Cuáles son las reacciones correspondientes? Bueno, pues entonces tendríamos que conocer bajo qué apoyo se encuentra nuestro cuerpo rígido. Aquí podemos observar los diferentes tipos de apoyo en los que nuestra estructura o nuestro cuerpo rígido se podría estar sosteniendo. Podemos comenzar en este punto donde el apoyo son rodillos o patines. Esto es una estructura sostenida sobre unos rodillos que permiten el deslizamiento horizontal, tanto en el caso del patín como del rodillo. También el balancín permitiría un desplazamiento horizontal para nuestra barra que se encuentra sostenida. Y también, si planteáramos una barra apoyada en una superficie sin fricción, esta nos permitiría el desplazamiento horizontal. Entonces, cuando hablamos cuál es el movimiento que se puede realizar, significa que en esa dirección no existen reacciones. En cambio, si estos apoyos no permiten el desplazamiento vertical, estamos de acuerdo que una persona al ir en patines no puede pasar del piso hacia abajo. Si se cae, solamente caerá hasta el piso y los patines no le permitirán hundirse en el piso. Entonces existe una reacción por parte del piso sobre de los patines y esta reacción es una reacción hacia arriba. Igual si tendremos un palo de escoba, una escoba recargada en la pared, al estar sobre el piso, esta escoba
no podría pasar más abajo del piso porque este impide su desplazamiento vertical. Todos estos apoyos, estos 4 apoyos, solamente tendrán una reacción o una dirección en la cual se les impide el movimiento. Entonces tienen impedido el movimiento vertical. Y entonces tendríamos una incógnita o un valor desconocido. También podríamos tener, por ejemplo, un cable corto o un eslabón corto unidos a una pared en este caso, y nuestro eslabón tomaría la fuerza que ejerce este cable corto o este eslabón corto en la dirección en la que se encuentra con respecto a nuestra pieza. Por ejemplo, acá observamos que la reacción es una fuerza y esta fuerza tendrá la misma línea de acción en la que se encontraba ya sea el eslabón corto o el cable corto, y esta fuerza que impide el movimiento con esa línea de acción será nuestra reacción, es decir, la que impide el movimiento, y solamente lo impedirá en esa dirección. Si hablamos de un collarín sobre una barra sin fricción o de un perno sin fricción con una ranura lisa, nuestro movimiento se podrá llevar a cabo en la línea de acción de, en este caso, de la ranura, y en este caso, mientras el collarín se desplace sobre esta barra. En consecuencia, la reacción va a ser la dirección en la que no se puede realizar el movimiento, y esta será perpendicular a la barra y perpendicular hacia a nuestra ranura. Esta reacción tendrá un ángulo de 90 grados con respecto a la dirección en la que sí se permite el movimiento, porque esta ranura no permite el movimiento a 90 grados de la ranura, solamente el desplazamiento sobre la misma ranura. También tenemos un apoyo con un perno sin fricción o articulación a bisagra. En este caso está empotrado en el piso, pero nuestro elemento tiene una articulación en este punto. Igual, para este caso hablamos de una superficie rugosa donde nuestro poste no se puede desplazar debido a la fricción que existe con la superficie, de tal manera que tendríamos dos reacciones, es decir, este poste no se puede desplazar de manera horizontal ni de manera vertical, no se puede hundir. Al ser una superficie rugosa, entonces tendrá dos reacciones, una reacción vertical y una reacción horizontal. Lo mismo sucede con este apoyo que se encuentra empotrado en el piso. No se va a permitir el movimiento horizontal ni vertical. Por estos, por ejemplo, podrían tener inclinaciones, girar, desplazándose, formando un arco, e igual este otro. Entonces vamos a pasar a nuestro último apoyo, que es un apoyo fijo, completamente empotrado. Esto es el equivalente a un poste de una señal de alto en la calle, donde este poste no va a tener desplazamiento vertical. Si ustedes se abrazan del poste, no lo van a poder hundir más porque está anclado al piso. Si lo empujan de forma horizontal, no lo van a poder desplazar y tampoco va a poder sufrir un movimiento de rotación o un momento. En consecuencia tendrá tres reacciones o tres incógnitas. Tendrá la fuerza que impide el movimiento horizontal y vertical, que aquí la tenemos en una sola fuerza y acá está descompuesta en la horizontal y la vertical, y también tendrá impedimento para moverse con respecto al giro, ya que se encuentra empotrado, y entonces tendríamos tres incógnitas que impedirán el movimiento para este tipo de apoyo. Repetimos,
Los apoyos o conexiones son las formas en las que los objetos están sostenidos en el piso, la pared, y esas impiden su movimiento. Cuando tenemos un objeto que está sostenido por rodillos, patines, balancín o superficie sin fricción, solamente se impide el movimiento vertical, lo cual sería la fuerza incógnita que nosotros llamamos reacción. Cuando tenemos un cable corto o un eslabón corto que afecta a nuestro objeto, este impedirá el movimiento en la línea de acción en la que se encuentra nuestro eslabón corto o nuestro cable corto. Por eso aquí tenemos la fuerza con línea de acción conocida que impide el movimiento de nuestra pieza. Para el caso de un collarín o un perno sin fricción en ranura lisa, hablamos que se puede desplazar sobre el collarín, sobre una barra sin fricción, se puede desplazar, y en este caso se puede desplazar sobre la ranura, pero el movimiento a 90 grados con respecto a la ranura y a la barra no se permitirá. Entonces ahí tendremos una reacción. Hablamos sobre un objeto empotrado pero con articulación, y un objeto sobre superficies rugosas. La superficie rugosa impedirá tanto el movimiento horizontal y como la superficie impedirá el movimiento vertical. También aquí está impedido el movimiento horizontal y vertical, pero sí se podría realizar un movimiento de balanceo sobre nuestra articulación o bisagra, y podría inclinarse de un lado a otro sin desplazarse sobre la superficie rugosa. Entonces, el único movimiento que no se permite es el horizontal y el vertical, y aquí lo podemos representar con una sola fuerza o descomponiéndolo en fuerzas horizontal y fuerza vertical. Cuando tenemos un apoyo fijo o empotrado en el piso, este elemento no va a poder desplazarse horizontalmente, verticalmente, ni realizar giro. En consecuencia, tiene tres restricciones de movimiento: la horizontal, la vertical y la de giro. Entonces tendríamos tres incógnitas. Cuando planteamos una sola fuerza, esta fuerza es el equivalente a la suma de la fuerza horizontal y la fuerza vertical, o de manera contraria diríamos que la horizontal y la vertical son las componentes de la fuerza que impide el movimiento para este objeto empotrado. Cuando realizamos nuestro diagrama de cuerpo libre, por ejemplo, supongamos que tenemos una armadura y esta armadura tiene un apoyo con patín del lado izquierdo y un apoyo fijo del lado derecho. Está sometida a ciertas cargas. Al realizar nuestro diagrama de cuerpo libre, sustituimos los apoyos por las reacciones correspondientes, y entonces aquí, como tenemos un patín, tendríamos una reacción vertical, ya que el patín permite el movimiento horizontal pero no permite el movimiento vertical. Entonces aquí tendríamos una reacción. Si este es el punto A, pues podríamos decir que es la reacción en A, Y. También tenemos que considerar las cargas que se están aplicando sobre nuestro elemento de estudio, y también en este otro apoyo, al ser un apoyo fijo, este apoyo fijo impide el movimiento vertical. Si este es el punto B, tendríamos una reacción BY, y también impide el movimiento horizontal y sería una reacción BX. Entonces tendríamos una incógnita, dos incógnitas, tres incógnitas, una y dos fuerzas conocidas. Habíamos comentado que para un cuerpo rígido en dos dimensiones se tenían que tener tres ecuaciones satisfechas: la sumatoria de fuerzas X igual a 0, la sumatoria de fuerzas en Y igual a 0 y nuestra sumatoria de momentos igual a 0. O serían momentos en Z, pero generalmente se le asigna el nombre del punto con respecto al cual se va a calcular la sumatoria de momentos.
Entonces tendríamos que estas tres ecuaciones deben de ser igual a 0, y entonces tendríamos un sistema con 3 ecuaciones y 3 incógnitas. Este sistema se llama estáticamente determinado, es decir, que las reacciones se pueden obtener mediante las ecuaciones de la estática. ¿Qué sucedería si nuestra armadura, en lugar de haberle puesto un patín de este lado, le ponemos otro apoyo fijo? Si ponemos otro apoyo fijo en nuestro diagrama de cuerpo libre, esta armadura tendrá dos reacciones en A, será RAY y RAX, y tendrá dos reacciones en B, RBY y RBX. Esta armadura no se puede resolver por las ecuaciones de la estática porque tendríamos 1, 2, 3, 4 incógnitas. Y con 4 incógnitas y 3 ecuaciones, el sistema tiene infinito de soluciones y esta se convierte en una armadura estáticamente indeterminada. Se requiere que el número de incógnitas o de reacciones desconocidas sea igual a 3 como máximo para que nuestro sistema tenga solución. Ahora, no siempre tener el mismo número de incógnitas significa que podamos resolver el sistema. Si nuestra armadura ahora le ponemos 3 apoyos y son 3 patines, el diagrama de cuerpo libre, al sustituir los apoyos por las reacciones correspondientes, tendríamos 3 reacciones verticales, y a pesar de tener solamente 3 ecuaciones y 3 incógnitas, el sistema tampoco se podría resolver porque las 3 ecuaciones que tenemos se consideran para la sumatoria de fuerzas en X, sumatoria de fuerzas en Y y sumatoria de momentos. Podemos ocupar para la sumatoria de momentos, para la sumatoria de fuerzas en y en este caso tendríamos 3 incógnitas y no podemos trabajar porque no hay fuerzas horizontales. Entonces tampoco podríamos resolver esta armadura. Las armaduras o los elementos en los que apliquemos el equilibrio de cuerpo rígido en 2 dimensiones deberemos de considerarlas que tengan sus 3 incógnitas para que nuestro sistema de ecuaciones de 3 pueda tener solución.